y a estos personajes que se juntan en el espacio del que también forma parte Javier Lozano, se hable del tema de Alfonso Durazo. Un Alfonso Durazo que ha sido blanco de periodicazos. Hace no mucho se le dio un periodicazo que después se desmintió, pero pues lo que no mancha tizna, que lo estaban investigando por narcotráfico las autoridades estadounidenses y después se confirmó que no había absolutamente nada. No sé si lo tenga César, pero vamos a escuchar precisamente a Felipe Calderón referirse a las propiedades de Durazo. Yo digo, carambas, ¿qué de plano se sentaron en torno a la mesa con Gustavo de Hoyos y Claudio X González y les dijo, no señores, aquí tenemos que rescatar de último minuto Sonora? No sería descabellado pensarlo. Y escuche lo que dice Felipe Calderón acerca del tema de Alfonso Durazo. Porque, bueno, nadie sabe con qué lana los compró. Eso sí, nadie sabe. Porque fue funcionario público. Pues sí, además es difícil que con el... Es imposible. 239 millones. Que con el sueldo de un funcionario público se tenga ese patrimonio. Mira, yo fui presidente. A ver si lo tenemos, compañeros. Bueno, mientras se carga, nomás comentar ahí, Vicente, que ese mismo reportaje terminó siendo total fake news, ¿no? Para variar. Le terminaron confirmando, no sé si se confirmaría por otro lado, pero a una periodista también de Sonora, de la misma DEA, fuentes allá de Estados Unidos, que era totalmente falso, ¿no? Que la DEA no estaba buscando ni tenía ninguna carpeta de investigación. Entonces, lo que saca un medio escrito marginal, pues termina convirtiéndose en una nota que retoman otros medios, que retoma Twitter y lo hace trending topic, y que resulta fake news, ¿no? Ya sabemos que son crueles las campañas electorales, pero yo creo que también hay algunos límites éticos que hay que considerar, ¿no? Y bueno, pues así toca soportar esto como elector. Finalmente, sabemos que la atención en Sonora pues está puesta también por lo que sucedió en esta misma semana. Bueno, hace 2 matan a un candidato a la alcaldía de Cajeme, donde está Ciudad Obregón, pero Ricardo Burs también recibe los reflectores porque declina a favor del candidato del PRI del PAN, Movimiento Ciudadano, que viene haciendo campaña diciendo que no es el PRI y el PAN, que es una especie de tercera vía, y termina declinando a favor. Ahora se hizo un conflicto interno porque Movimiento Ciudadano, tanto nacional como los liderazgos estatales, se deslindaron totalmente de la decisión de su candidato Ricardo Burs, que es integrante de la familia pues, más rica de Sonora, expriista, hermano del exgobernador Eduardo Burs, y bueno, pues se unen ahora los priistas para intentar retener Sonora, que imaginen ustedes, se tiran al suelo como Neymar, y es finalmente el PRI el que tiene el gobierno estatal en estos momentos. Está operando la gobernadora a su favor. O sea, el elector, francamente, imagínense, pónganse en los zapatos del elector sonorense, está viendo cómo es Alfonso Durazo contra el PRI, contra el PAN, contra el PRD, contra la familia Burs, que es la más rica y tiene el Megacable y otros dueños de comunicación, un periódico impreso como Tribuna, tiene al gobierno del Estado, el aparato de la gobernadora, llega Javier Lozano, llega Latinus y Loret de Mola con camellos y brosos. En fin, es un circo lo que se ha montado para intentar arrebatar aquí a Alfonso Durazo la gubernatura. Y la realidad es que las encuestas, algunas de las encuestas más serias de México, estoy pensando en un BCG de Ulises Beltrán, lo pone 19 puntos arriba, o estoy pensando en María de las Heras, que publica una encuesta la semana pasada y lo pone 25 puntos encima, ¿no? No sé si realmente sea eso, pero estamos hablando de dos encuestadoras muy serias que lo ponen en una distancia francamente irremontable, ¿no? Si tomamos Massive Caller, son 12 puntos, ¿no? 10, 12 puntos. 10 si lo tomas como preferencia bruta, 12, 13 si es preferencia neta. Entonces, pues están haciendo un teatro de último minuto, pero pues difícilmente les va a alcanzar, ¿no? Pero imagínate, tú ponte en el lugar aquí de las personas que tenemos que estar soportando cómo las élites
del gobierno estatal, de empresarios, grupos políticos, cámaras empresariales, gente que viene de fuera de Sonora, todos conflagrados para quitarle a Alfonso Durazo la oportunidad de ser gobernador, ¿no? ¿Hay alguna encuesta que muestre a Gándara con ventaja que tú hayas visto, Mario Campa? Y pues esto no debería de sorprendernos, el echar la carne, toda la carne al asador de último minuto como patadas de ahogado, porque no les funcionó el tema este de Ricardo Burs. Así que si no le funcionó lo de Ricardo Burs, que declinó a favor de Gándara, pues a ver, sacando agua del pozo, como decimos en Sonora. Te pregunto, ¿has visto alguna encuesta a favor de Gándara? Bueno, antes mencionar de la encuesta a favor de Gándara, que efectivamente hay 2 o 3 encuestas que muestran que lo de Ricardo Burs tuvo prácticamente nulo impacto, ¿no? De tan mal lo manejó, tan fuerte se deslindó Movimiento Ciudadano, que es prácticamente se fue solo Ricardo Burs y no tenía tanto, finalmente no es un político popular, no es un político de arrastre, construyó una campaña basada en mucho dinero, ¿no? Repito, estamos hablando de una de las familias, la familia más rica de Sonora y una de las más ricas de México, los Burs, ¿no? Dueños de Bachoco, de Megacable. Construyó una campaña a base de dinero, decide irse él solo con el PRI y el PAN, y Movimiento Ciudadano dice, pues yo no me voy. Y entonces todavía hay gente, algunos indecisos, algunos se van con Durazo, muy pocos con Gándara, y otros siguen con MC y van a seguir tachando MC porque además ya nombró un reemplazo, que es Manuel Scott, un dirigente joven aquí estatal, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tuvo muy poco impacto de acuerdo a 3, 4 mediciones que he visto posteriores, ¿no? a la declinación de Ricardo Burs. En cuanto a encuestas que lo ponen adelante, creo que no hay ninguna que lo pongan adelante fuera de un empate técnico, ¿no? Mientras sí hay varias que ponen a Durazo por 20, 15 puntos y son bastantes, hay una que otra que sí los pone empatados técnicamente y hay una que lo pone, pero sigue siendo empate técnico, que es México Elige, ¿no? No sé si sepas tú, Vicente, quién está al frente de México Elige, pero es Sergio Zaragoza, ¿no? Quien es un sonorense que irónicamente, o bueno, tiene un conflicto de interés muy fuerte porque se supone que está participando en esa misma campaña y es quien levanta las encuestas, es una encuestadora nacional que en algún momento incluso pues el mismo Federico Arreola en este programa de La Micha comentando sobre la elección de Sonora decía, yo utilicé o en algún momento me asocié con México Elige y Sergio Zaragoza para levantar encuestas, ¿no? Que las levanta por Facebook y dice, yo creo que ya no son tan buenas como antes, y además él tiene un conflicto de interés porque está llevando la campaña digital de Ernesto Gándara. Y además Sergio Zaragoza pues tiene otras cuestiones más delicadas que está ya en el catálogo del INE por violencia política de género contra algunas legisladoras de Morena, diputadas federales, ¿no? Ya está sancionado por el INE a nivel federal. Entonces, este personaje es el que saca una encuesta y dice que incluso la aprobación del presidente aquí en Sonora es de 40 y tantos %, menos de 50%, cuando el resto de las encuestas te la ponen en 70%, 65%, si somos incluso mal pensados, ¿no? Pero la mayoría en 70%. Entonces, desde ahí hay cierta suspicacia y podría ser incluso si le diéramos el beneficio de la duda, que no creo honestamente que la merezca conociendo su perfil, pero si le diéramos el beneficio de la duda, pues es una metodología bastante endeble como es Facebook, ¿no? Donde tú filtras algunas cuestiones pues más o menos a tu favor o que no te perjudiquen y entonces vas a atraer a cierto tipo de persona que vas a encuestar y eso pues te va a otorgar ciertos números sesgados cuando tú crees que estás o supuestamente estás encuestando con una muestra muy rigurosa, ¿no? Vamos a escuchar precisamente las declaraciones que te decía de Felipe Calderón en el programa con Carlos Alarraqui sobre Alfonso Durazo, si te parece, querido César. Sí. Porque, Mario, perdón. Bueno, nadie sabe con qué lana los compró. Eso sí, nadie sabe. Porque fue funcionario público. Pues sí, además es difícil que es imposible. 239 millones. Que con el sueldo de un funcionario público se tenga ese patrimonio. Mira, yo fui presidente de la República y no llegó ni a la quinta parte de eso. O sea, no manches, pues, igual Bartlett se quejaban de que había ocultado propiedades. Yo decía, no, pues con las puras propiedades que sí declaran. ¿De dónde?
como dicen en mi tierra, ¿de dónde se hizo de mulas Pedro? ¿No? La verdad es que Claro. son cosas que son solo explicables en un contexto del régimen político que tanto Bartlett como Durazo usufructuaron, que es el viejo régimen político del PRI. Hicieron muchas cosas. No sé si te acuerdas, en 2012 sacaron una información de que Alfonso Durazo había comprado una propiedad ahí en Sonora que fue del Señor de los Cielos. Así es. Y él mismo sacó un Twitter En entonces Bahía Quino. diciendo, bueno, pues es que yo cómo voy a saber si la escritura está muy gorda, ni modo que lea todos los Así es. nombres. Ya lo borró ese Twitter y se borró ese tema. Ahora sí que con la magia del poder Pero pues, se borró esa también le información. compró un rancho. No supe Un eso. rancho al hijo de Amado Carrillo, hijo con la señora Rosa Barragán, creo. Esa casa es una residencia en Bahía Quino que quedó inconclusa por la suerte que corrió el señor Carrillo. Entonces ahí quedó, las congeló, las confiscó la PGR y años después, cuando termina el proceso, el juicio, se las devuelven a la señora Barragán. Entonces se titulan o se pone en la escritura a nombre del hijo, que en aquellos años cuando muere el señor Carrillo era un niño, ahorita ya es un adulto, y él vende, porque nunca le interesó, vamos a decir, continuar con ese proyecto, y entonces aparece una inmobiliaria constituida por Alfonso, por el Poncho, y es la que compra. Entonces cuando sale esa noticia, bueno, dices que uno no tiene como comprador la obligación de averiguar. Si uno iba a Bahía Quino, al que vendía... Sí. ¿Cómo ves, Mario Campa, las declaraciones y lo que se maneja en estos programas de personajes como Carlos Alarraqui con Felipe Calderón? Pues sí, digo, esto ya es una noticia que ha circulado una y otra vez en la campaña del 2018. Se muestra siempre la misma, es una hoja de notario, ante notario público, donde sale el nombre de Amado Carrillo. Y efectivamente él ha dicho que pues no tiene la obligación o es muy difícil saber pues todos los antecedentes de esa casa, de esa propiedad, ¿no? Que cuando él va, pues incluso la escritura pues es de un notario aquí que en estos momentos es el contralor, ¿no? De Sonora, o sea, es alguien reputado, que tiene su historial, pues está difícil que todo el mundo sepa cómo está la cuestión de una propiedad, ¿no? Ahora, pues por supuesto, todo esto sirve para alimentar especulación. Esta misma nota se ha reciclado un montón de veces. Esta misma nota se sacó cuando lo de la DEA, ¿no? Que lo está buscando y la DEA salió a desmentir, ¿no? Cualquier investigación o cualquier especulación al respecto. Bueno, personal dentro, ¿no? El pronunciamiento de la institución, pues rara vez tiene que salir a aclarar chismes en otro país, ¿no? Pero sí personal a la periodista Dolia Esteves, pues le dijo que no había absolutamente nada y que es una nota de un portal, pues, de dudoso rigor periodístico, ¿no? Entonces, pues, sí. Y de aquí al 6 de junio, cosas peores veremos, Mario Campa, así que hay que estar al pendiente en campaña.